Salí a caminar 10 minutos. Todo el mundo dice que desaparecí durante 7 años. Paso por el mismo espeluznante maizal todos los días. Pero hoy, había algo horriblemente mal. Oí una risa. Para ser más específico, era la risa de una niña. Me detuve y miré hacia el maizal. Un par de ojos verde bosque me devolvieron la mirada. La niña no parecía tener más de 7 años. Llevaba el pelo rojo recogido en trenzas gemelas y supuse que era una de las nietas de Arturo. Sonrió ampliamente. ¡Atrápame! Se escabulló hacia el maíz y pude oír sus risitas desvanecerse lentamente. Normalmente me habría parecido ridículo entrar en el campo, ya que tendría que cruzar la zanja y no quería mancharme los pantalones de tierra. Pero sentí un poco de preocupación. Una niña pequeña corriendo sola por el campo. Así que con un salto que sabía que mis rodillas sentirían por la mañana, salté al maizal. Aprovechando el sonido de su risa, empecé a abrirme paso entre el maíz. Las hojas secas me arañaban la cara y las manos, y el polvo me daba en la cara. Sabía que no podría dejarme atrás mucho tiempo, aunque fuera una niña con una energía desbordante. Yo tenía las piernas más largas. Sin embargo, salí del maizal por un lugar que no conocía. Mi casa no se veía por ninguna parte, y había una ligera capa de nieve cubriendo el suelo. Me di la vuelta, pero el maíz había desaparecido, sustituido por árboles de hoja perenne escarchados. La temperatura había bajado considerablemente, y ahora agradecía que mi hija insistiera en que llevara un abrigo. Me estremecí y di unas cuantas vueltas más, tratando de encontrarle sentido a este sueño en el que aparentemente había caído. ¿Y dónde estaba esa niña? Señor. Por fin giré lo suficiente para verla, asomada por una rama. Sonrió. Si me atrapas, te mostraré la salida. Así empezó la persecución. Los golpes con las ramas de los árboles eran mucho peores que el maíz. Las agujas me desgarraban la piel como cuchillos mientras las empujaba para encontrar a la niña. Cada vez que me perdía, oía su risa. Se estaba divirtiendo. Yo no. La nieve húmeda bajo mis pies hacía imposible ganar tracción. Y olvídate de correr. Resbalaría si pisaba mal. Cada minuto que pasaba tenía más y más frío. Los dientes me castañeteaban tanto que me dolía la mandíbula. Entonces, salí de la arboleda y entré en un prado cubierto de hierba. No esperaba el cambio y acabé volcando. La hierba olía dulce como la miel. Un gordo abejorro pasó junto a mi cabeza y se posó sobre una susana de ojos negros. Era el paraíso. Pero la paz del prado se vio interrumpida por la risa de aquella chica. «Oh, ¿ya te estás rindiendo?» La cálida luz del sol la hacía resplandecer, como un angelito. Pero cuando me puse en pie a trompicones, capté algo detrás de esos grandes ojos que no había visto antes. Malevolencia. Estaba jugando conmigo y lo sabía. No puedo decirte cuántas veces cambió el entorno. Un minuto sería a través de un prado, luego un desierto durante una tormenta de arena. Tenía que confiar únicamente en oírla en lugares así. A veces volvíamos al maizal, y yo le gritaba a Arturo que me sacara de aquí, pero nunca llegaba ayuda. A veces corríamos por la tundra y ella se escapaba de mi alcance. Tampoco era siempre una niña, a veces era una joven adolescente, con un hueco entre los dientes y que tarareaba dulces melodías. A veces era una deslumbrante modelo de poco más de 20 años, con el pelo de fuego y una sonrisa coqueta. Y las veces que no era ninguna de esas, era una vieja arpía, con la espalda encorvada y las manos artríticas que se aferraban a su bastón, pero aún así se las arreglaba para alejarse de mí cojeando. A veces se hacía llamar Clara, otras veces era Lolita, Daría, Isabela, Esperanza. También perdí la cuenta de sus nombres. Una respuesta directa era imposible, pero nunca me mentía. Solo evitaba responder a las preguntas que le hacía, así que sabía que ella era mi llave para salir de allí. Fue en el prado donde finalmente la atrapé. Era una niña pequeña de nuevo, y su burla fue más cruel esta vez. Se paraba, cogía flores y corría antes de que pudiera agarrarla. Arrojaba las flores y cantaba ridículas canciones sin sentido, y supe que nunca podría ganar así. Así que me tiré al suelo. La niña se detuvo. «Oh, ¿de verdad te rindes ahora? Estás tan cerca». Nada. Permanecí inmóvil mientras jadeaba. La oí acercarse más y más. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita un descanso? Lleva mucho tiempo». Cuando vi su sombra, me abalancé sobre ella. Casi se escapa, pero mi mano se enredó en su trenza y tiré de ella hacia atrás con tanta fuerza que podría haberle roto el cuello. La abracé y exclamé: «Te tengo». Nunca me había sentido tan exitoso en toda mi vida. Por fin la había atrapado. Se dio la vuelta y sonrió tristemente. «¿Podemos volver a jugar? Nos estábamos divirtiendo». «No tienes que volver. Podemos quedarnos aquí». De ninguna manera. Había terminado con esto. «No. ¿Me dejas salir de aquí ahora mismo o te estrangulo con tus propias trenzas?» Un poco dramático tal vez, pero agarré con más fuerza su pelo para dejar claro mi punto de vista. Suspiró antes de besarme la mejilla, en el mismo lugar que lo hizo mi esposa antes de salir a pasear. De acuerdo. Cuando desperté, estaba en medio del maizal arado. Era primavera. El suelo estaba convertido en barro y el agua helada.
Me despegué del suelo y empecé a volver a casa dando tumbos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cansado que estaba. Tenía la boca reseca como los desiertos por los que había corrido. Mi cuerpo estaba rígido y me dolía como si hubiera corrido 1000 kilómetros, y era posible que así fuera. Sin embargo, tenía un objetivo en mente: volver a casa. Por fin podía volver a casa. A pesar de tropezar con el barro una docena de veces, divisé mi casa e inmediatamente me eché a llorar. Sin apenas poder moverme, me limité a señalar el patio trasero. Mi mujer ya debería estar en casa. Me vería y vendría a ayudarme. 2 adolescentes estaban en el porche trasero. Uno fumaba mientras el otro jugaba con su teléfono. No pude reconocer a ninguno de los dos. ¿Se había mudado mi familia? Levanté la mano e intenté hablar, pero me salió un gemido áspero. Los 2 chicos se sobresaltaron. Al que fumaba se le cayó el cigarrillo y retrocedieron. El más bajo levantó una mano. «Señor, va a tener que…», se interrumpió y sus ojos se abrieron de par en par. Los ojos que eran exactamente iguales a los de mi esposa. «¿Papá?». Me desmayé en el suelo, a pocos pasos de la puerta trasera. Desperté en el hospital. Me habían limpiado. Tenía una vía intravenosa en el brazo y una mujer estaba sentada junto a mi cama, dormida profundamente, con un tatuaje de un pájaro en el cuello, un gorrión, para ser exactos. Mi mujer siempre adoró los gorriones. Hacía poco más de 7 años que me había ido. Cuando no volví de mi paseo, mi mujer denunció mi desaparición. Al principio, las fuerzas del orden supusieron que me había fugado con otra mujer, pero cuando esa línea de investigación se agotó, supusieron que había sido víctima de un crimen. Se formaron grupos de búsqueda, se interrogó a la gente, no encarcelaron a nadie, nunca me encontraron, y la vida continuó. Arturo aparentemente murió 1 año después de mi desaparición. Accidente cerebrovascular. La granja pasó a manos de sus hijos, que acabaron vendiendo toda la propiedad a otra familia. Una familia que permaneció ignorante al hecho de que ahí se me había visto por última vez. Los chicos en el porche trasero eran de hecho mis chicos. Simplemente no había estado cerca cuando Josefina anunció que ahora era José, a la edad de 13 años. Ojalá hubiera podido estar allí para ayudarle a convertirse en un hombre. Sin embargo, parece que tuve un buen sustituto. Después de 4 años y pareciendo que me había ido para siempre, mi mujer conoció a alguien nuevo. Se llama Claudio. Se habían casado 6 meses después de conocerse. Claudio era un verdadero amante de la naturaleza, cazador, pescador, y le encantaba ir de camping. Mientras yo perseguía a una niña por su patio de recreo, él se llevaba a José y a Juan de excursión todos los fines de semana, y ahorraba dinero para ayudar a José a costearse sus operaciones y cosas por el estilo. Claudio tuvo 2 hijos propios, y yo pronto no fui más que un recuerdo en esa casa. Podían sobrevivir sin mí. Mi hija Alicia era la única que no me había abandonado. Ella siguió cada pista, cada callejón sin salida, cada oportunidad de que yo pudiera estar allí. Ella la perseguía. Chica testaruda, mi chica. Pero había pasado de niña a mujer desde que me fui, y era como hablar con una extraña. Una extraña que tenía mi barbilla y mi nariz, pero una extraña al fin y al cabo. Sin embargo, mi mujer quiso ayudarme a adaptarme, y me ofreció amablemente el dormitorio de invitados mientras me recuperaba. Al parecer, había pasado por un infierno. Tenía los huesos rotos, los músculos desgarrados y tensos más allá de sus límites. Estaba desnutrido y apenas podía mantenerme de pie sin mi andador, y no tenía a dónde ir. Sin embargo, no era un lugar donde pudiera quedarme. Los hijos de Claudio me miraban como si fuera el hombre del saco que vivía al final del pasillo. Claudio y yo intentamos ser educados el uno con el otro, pero las cosas se pusieron tensas porque mi ahora ex-mujer se debatía entre poner o no oficialmente por escrito de quién se divorciaría. Yo solo era un estorbo. Hice lo correcto. Pero la niña no se había ido. Todas las noches la veía por la ventana. Se asomaba con esos grandes ojos y decía, «Ven conmigo». Le dije a mi esposa que solo iba a dar un paseo.